mucho por esto y tantas cosas se dijeron, dijo mi esposa, y cuando la pastora Graciela me dijo hace unos 15 días, hasta este tiempo empecé a recordar cosas que pasaron, muchas de las que relató mi esposa, porque si no uno está tan involucrado. Yo todavía, gracias a Dios, estoy muy metido en todo lo que hago, aunque pasé los 80, pero tengo el mismo entusiasmo que tenía muchos años atrás para no solamente en la congregación, sino en la familia, en el hogar, en el trabajo. Aunque estoy jubilado, trabajo todos los días, soy un buen tornero y lo hago porque no conseguimos torneros. Y mis hermanos, bueno, la alegría de estar este tiempo con ustedes aquí y también con el apóstol Ever y su esposa Graciela. Graciela la conocíamos de muy chiquita, pues siempre estaba acá. Y mi hermano, mi hermano Mario, el pastor que estuvo muchos años ministrando aquí, le dije de estar acá. Bueno, al principio me dijo que no sabía, pero bueno, ustedes saben que tuvo el problema de que partió su esposa, no está más con él y está todavía asumiendo algunos compromisos con la familia, y por eso no, él está en la casa preparándose para mañana para que le hagan el Día del Padre. Y bueno, también el que es apóstol Ever, hace muchas décadas que nos conocemos, ni sé cuántas. Cuando a veces son pocos años uno lo recuerda, pero cuando son 10, 20, 30 ya es lo mismo. Y me acuerdo con el pastor, en el tiempo que él era pobre, era hacer instalaciones eléctricas. Entonces en Plau, en la iglesia Plau, donde también colaboramos con la construcción, estuvimos juntos haciendo las canaletas para pasar los caños de luz, y ahí fue donde un poco lo conocí mejor. No sé, serán 20 años, 30, no sé, no me acuerdo, hace mucho. Pero bueno, es un siervo de Dios, y como él mencionó algo, compartimos muchas décadas en el ministerio de la asociación. Prácticamente con mi hermano Mario y el pastor Cherva, que ya falleció, fuimos los fundadores de la Asociación Asamblea de Dios Eslava, hace 65 años más o menos. Y bueno, después las cosas se fueron cambiando, todo para bien, gracias a Dios, con mucha lucha, muchos problemas, y bueno, gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos da. También estoy muy alegre de ver este templo tan hermoso. Lo han hermoseado mucho, sí, porque lo hemos conocido desde el principio. Y le digo a mi hermano que el trabajo nuestro, con mi esposa, como ella decía, ellos preparan la comida para los chicos, nuestros, los del pastor Cherva, y nosotros también poníamos la mano, traíamos algunos albañiles y hacíamos las cosas de construcción acá, porque no se hizo solo. Colaboraban algunas personas de acá, pero veníamos y traíamos el entusiasmo de ahí, de Lanús. Y fueron tiempos muy lindos, porque la amistad con mi hermano, que es un siervo del Señor, y Cherva, y también Alberto Jacouchú, no sé si alguno se acuerda de él. Él está en Estados Unidos y hace poco estuvo aquí en Argentina durante un mes visitando. Y bueno, con el pastor Cherva nosotros éramos los que más activamos. Lo que no olvidamos es, mi esposa dijo al mediodía, comíamos unos ricos chorizos de acá, de un negocio que no sé si está un español que estaba sobre la avenida, chorizo de cerdo, estaba muy bien hecho. Y también damos gracias al Señor por los que todavía permanecen. Mis hermanos, qué bueno que es esto, porque siempre sucede lo mismo. Son pocos que en el transcurso de las décadas tienen el mismo entusiasmo, el mismo compromiso con el Señor que tuvieron al principio. Agradecemos mucho porque Nelly está acá. Era una chiquilina cuando íbamos a la casa, y me acuerdo muy bien de su mamá, muy bien, porque era una mujer muy comprometida con el Señor dentro de sus posibilidades. Y me acuerdo algún testimonio que ella contó, hermano, no sé, hace 40 años atrás. Una vez dijo ella que
tenía muy poco dinero y vino el tiempo de la ofrenda, lo puso en la ofrenda y se quedó sin nada para el día siguiente, no tenía dinero para comprar. Y al salir de acá encontró una billetera con el dinero que necesitaba, mucho más de lo que había puesto. Pero tenía esas salidas, nuestra hermana, pero eran salidas que eran testimonios reales de lo que le había pasado. Conocí también al papá de la hermana Nelly, un chaqueño espectacular. Siempre que íbamos a la casa a comer ahí, una vez hizo un cerdo abajo de un eucalipto que había ahí. Fabuloso. La mamá nos convidaba muy seguido con fideos, íbamos a comer ahí a la casa de él. Son recuerdos así muy separados que tenemos una cosa y la otra, y eso es una bendición. Y agradecemos mucho al Señor por la oportunidad que nos dio. Comenzamos aquí siendo muy jóvenes, le digo a mi hermano que hacíamos muchas veces culto en la plaza. Veníamos con el tren, ojo, no había auto, ni había remis, ni nada, y caminábamos hasta las Mandarinas, que eso era unas 15 cuadras más o menos. Y allí habíamos comprado un terreno, no, habíamos alquilado un terreno, compramos una prefabricada entre los tres, y allí estuvimos muchos años, no sé, 5, 6 años, 7, no me acuerdo, hasta que después se compró este lugar y comenzó la obra en este lugar. Y las reuniones en la plaza, frente a la estación, llevamos los bafles en el tren. Ahora cuando uno habla de bafles, vos pensás que es una cosita así, pero un tremendo equipo, los de antes, pesados y grandes. Y veníamos en el tren de Buenos Aires con eso, con los micrófonos, y teníamos entusiasmo con el pastor Cherua, que era el que siempre nos animaba, y mi hermano Mario. Hacíamos cultos allí en la plaza durante mucho tiempo. Son pantallazos que tengo de lo que recuerdo de las cosas que hacíamos aquí. Y mi hermano, qué bueno, lo escuché al pastor Jorge, ese proyecto que tienen. Y me parece bueno. Y le creo, hermano. Porque usted confía en el Señor y usted es un empresario. Aunque no tengo mucho contacto con usted, lo sé. Y yo digo, mi hermano, que muchas veces escuchamos, vamos a hacer, pero uno ve que no está el esfuerzo ni la decisión firme, porque hay que tener los elementos, no solamente materiales, sino el ánimo. Y nosotros con el apóstol Eber hemos colaborado mucho en la construcción del Plau. Hace muchos años, esas cabreadas, la mayoría conoce el templo, andamos por arriba de las cabreadas, claro, éramos mucho más jóvenes que ahora, aunque era una empresa la que lo hacía, pero bueno, había que hacer cosas así. Colaboramos mucho en la obra de Rauch, que está a 300 kilómetros. Íbamos también muy seguido allí y se levantó un hermoso templo que ahora están disfrutando los hermanos, y aquí en este lugar. Pero hicimos todas las cosas con el EGI, y le digo, mi hermano, que todo lo que nos proponemos hacer, dependiendo del Señor y tomando el compromiso como corresponde, el Señor lo hace. Le aseguro, porque lo hemos visto. En Escalada hay algunos que conocen la congregación, comenzamos la construcción, hace 28 años que estamos ahí, sí, y comenzamos la construcción de un templo espectacular, con 40 hermanos, miembros de la iglesia, y todos eran albañiles, y gente muy humilde que no podía aportar demasiado, pero hemos hecho un templo para unas 300 personas, espectacular, lo mejor. Y a veces, hermanos, hermanas que están construyendo, siempre les digo, apuntá algo espectacular, porque Dios te lo va a dar. Todo lo que nos proponemos, el Señor lo va a hacer. Por eso le creo y espero el año que viene estar aquí o en otro lugar, no sé. Le creo a la hermana, porque es un hombre responsable, es un siervo del Señor y es un empresario que sabe cómo manejar las cosas. Y eso es muy importante, aún sirviendo al Señor. A veces escuchamos testimonios de jóvenes que dicen, yo tengo este proyecto, vaya a hacer, pero ¿sabe qué?
ni trabaja. Entonces es como que uno desconfía un poco de lo que le está diciendo. Y bueno, después vemos el resultado. Yo sé que en estos 80 años de servicio al Señor hemos visto muchas cosas y hemos aprendido mucho. Además, mis abuelos ya eran cristianos, vinieron de Europa en el año 30 aproximadamente. Mis abuelos, mis padres, nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. 5 generaciones que estamos sirviendo al Señor. Tenemos un varón, un hijo que está a cargo de la empresa ahora, yo estoy descansando, y 2 hijas, que también el Señor nos prosperó mucho en la familia. Te digo esto porque te puede servir, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque nunca le hemos fallado al Señor. Fuimos fieles con los diezmos. Ahí está el resultado de la bendición del Señor. Ahí está. Y a veces no lo creemos, no lo entendemos. Pero tenés que engancharte con ese compromiso y vas a ver el resultado de lo que Dios te va a hacer. Y tenemos 9 nietos, todos sirviendo al Señor, en mayor o menor medida, pero están sirviendo al Señor. Y tenemos una familia preciosa, hermosa, con mi esposa hace 54 años que estamos casados. Ella es hija de un pastor chaqueño, también ucraniano, y la elegí yo, el Señor me dijo. Era de otra congregación y teníamos amistad con los pastores, los líderes jóvenes de otra congregación hace 58 años, porque 4 años de novio. Y bueno, fuimos a una recepción de fin de año y la vi a ella y me gustó. Sin haber hablado antes, pero me propuse y bueno, ahí está. Pero bueno, era una sierva muy buena al Señor, comprometida con el Señor, aún siendo jovencita. Mis hermanos, bueno, esto era un poco, tantas cosas tendría para decir, pero gracias por este tiempo tan precioso que nos dieron al apóstol Eber, su esposa, que amamos y respetamos. Estuvimos con el apóstol durante muchos años en el ministerio, yo como secretario, 35 años, fui secretario de la asociación. Hasta que, bueno, hubo otra persona capaz que también me reemplazó. Y estamos muy alegres de haber servido al Señor, de seguirle siendo fiel. Y yo, bueno, pasó bastante el tiempo, pero algunas cosas quiero decirle, lo que es importante para el servicio de Dios. La importancia, mi hermano, del crecimiento. Y a veces no se tiene en cuenta esto es muy importante. Ahora, la palabra del Señor nos habla, especialmente el Nuevo Testamento, se nos habla mucho de la importancia que el cristiano tiene que crecer. A veces eso no se toma en cuenta. Ahora, a veces se interpreta que cuando hablamos de crecer es estar más activo en la iglesia, tener más compromisos en la iglesia. Eso es bueno, pero no es lo suficiente. La palabra del Señor no nos dice que podemos ser más justificados, podemos ser más perdonados, podemos tener más paz. Sí, son cosas que tenemos. Pero nos habla, sí, de que tenemos que crecer. Tenemos que crecer en las cosas de Dios. Ahora, la salvación, el perdón, la justificación, la vida eterna, ya lo tenemos, porque es un don gratuito de Dios. Ya está. Si sos un hijo de Dios y estás sirviéndole al Señor, ya sos salvo. Por la importancia de crecer todos los días. Colosenses no lo busque, después vamos a leer un pasaje. Capítulo 2, versículo 10 dice, vosotros estáis completos en Cristo. Estamos completos. Tenemos todo.
La bendición del Señor está. Depende de nuestra sabiduría, entendimiento, nuestro compromiso con el Señor para ser más o menos prosperados en todas las áreas de nuestra vida. No podemos quitar ni agregar nada a lo que hemos recibido del Señor. Ahora, Dios da estas cosas que he mencionado sin esfuerzo, sin trabajo. Viniste a Jesús, lo reconociste como tu Salvador y Él entró a tu vida cambió y sos un hijo de Dios. Con eso tenemos todas las bendiciones. Vamos a leer voy a leer solamente entonces en Colosenses capítulo 3, versículo 18. Dice así la palabra del Señor. Perdón, Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 12. Dice así en la palabra del Señor. Por esto nosotros desde el día que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes y de pedir a Dios que los haga conocer plenamente su voluntad y les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Así podrán portarse como deben hacerlo los que son del Señor, haciendo siempre lo que Él le agrada, dando frutos de toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Pedimos que Él, con su glorioso poder, los haga fuertes, así podrán ustedes soportarlo todo, con mucha fortaleza y paciencia y con alegría. Una recomendación tan importante del apóstol a los colosenses. Ahora, lo decíamos, mis hermanos, que en cuanto a salvación estamos completos, como dice la palabra, justificación es una actitud tan importante de Dios. Olvidó todo lo nuestro. Lo que pasó se terminó, se acabó, chao. No me acuerdo más. El Señor no se acuerda de nuestro pasado. Ahora, ¿sabe qué? A veces los cristianos, los hermanos piensan, bueno, cuando yo estaba en el mundo, los desastres que hacía, Dios me perdonó. Pero te digo una cosa, aún como cristianos, nadie es perfecto, ni los pastores, ni los apóstoles, ni los miembros de la iglesia. Todos los días le tenemos que pedir perdón al Señor. Porque cuanto más nos perfeccionamos en el servicio al Señor, ¿qué pasa? Vemos más nuestras faltas, las cosas que tenemos que arreglar. Y el Señor nos muestra cuáles. Entonces, tenemos que tener confianza en el Señor que está dispuesto a perdonarnos. El tema es venir, reconocer nuestra condición delante del Señor. Y al Señor no se le escapa nada y no podemos ocultar nada, pero si te presentás a Dios con el pecado que hiciste hace un rato, Dios te perdona. Así es, eso es justificar. Se olvida de lo que hiciste. Ahora, pero todas estas cosas que el Señor nos dio, que son completas y las disfrutamos, pero el Señor nos dice en su palabra que tenemos que crecer. Eso sí es nuestra responsabilidad. Ahora, también el caso de los dones del Espíritu Santo. Tenemos que crecer, pero los dones, claro, es lo que pasa muchas veces. Cuando hablamos de los dones, la gente piensa, o los ministerios, la gente piensa profecía, lengua, interpretación de lengua. Pero te digo que don, ¿sabes qué es también paciencia? Es templanza, es servirle a los demás. Y en eso también tenemos que crecer. No solo en las cosas espirituales de los ministerios, es bueno hacerlo, pero tenemos que tener en cuenta y manejar todas las cosas con la misma importancia. Benignidad, mansedumbre, paciencia, son dones del Espíritu Santo que tenemos que cultivar. No sirve de nada si profetizamos o andamos detrás de los profetas y no tenemos paciencia y nuestro testimonio no es bueno. No sirve, hermano, porque no estamos creciendo. Ahora, el crecimiento se da en el contacto con Jesús.
su palabra y la oración. Este culto es maravilloso, como dijo el apóstol recién. Es un culto precioso, espectacular, hermoso. Pero ¿sabe qué pasa? Esto pasa. Si no cargaste las pilas de tu relación con el Señor, mañana o pasado mañana es domingo todavía, venimos al culto, pero el lunes, martes, jueves, viernes, sábado que viene, ¿cómo estamos? A lo mejor los problemas que nos rodean nos deshacen. Y eso no es el resultado de una vida que busca el Señor. Ahora, podemos asistir a los cultos, a las campañas de avivamiento. A veces nos invita y dice, vamos a hacer 3 cultos de avivamiento. Yo no estoy de acuerdo, hermano, porque la gente va, los cristianos van. Pero al cuarto día están igual que el día anterior. Tenemos que buscar las cosas que nos impacten y produzcan resultado en nuestra vida. Ahora, se manifiestan dones en los avivamientos, dones de sanidad, revelación, pero si no hay una relación íntima con Dios, no crecemos. Esas experiencias pueden ser solo emocionales, es decir, afectan o nos bendicen en las emociones. Dura una semana y luego desaparecen. Comienzan otra vez los mismos problemas, las derrotas, los fracasos, la indignación de las cosas que nos pasan. Ahora, para mantener una relación viva con el Señor, el Espíritu Santo que está en nuestro espíritu debe ser lo más importante. Hermano, sé que hablando con cristianos, algunos creen que el Espíritu Santo solamente es hablar en lengua. El Espíritu Santo, el hablar en lengua es un don del Espíritu Santo, que da el Espíritu Santo, pero el día que nosotros venimos a Jesús y le decimos, queremos que lo hacemos con sinceridad, que seas el Señor de nuestra vida, el Espíritu Santo entra en nuestras vidas y no se va si nosotros no renunciamos. Es decir, cuando Dios creó a Adán y Eva en el huerto, no solo le dio un cuerpo, le dio un alma y un espíritu. Y en el espíritu del hombre, Dios tenía el propósito de que Él iba a morar en el espíritu y iba a manejar y a dirigir todas las demás áreas del hombre, el alma y el cuerpo. Pero lamentablemente, lo que sucedió después del pecado, ¿sabe qué pasa? El espíritu quedó muerto, porque la palabra dice, muertos en delitos y pecados los que no conocen al Señor. El espíritu quedó muerto y tomó posesión de la persona y comenzó a gobernar el alma. Y el alma, ¿sabe qué son? Los sentimientos, la voluntad y las emociones. Y el creyente se mueve con eso. Y el Espíritu Santo está ahí, solito, sin cumplir la función que tiene que tener en la vida del cristiano. El Espíritu de Dios que está en nuestro espíritu es el que tiene que guiarnos y dirigir todas nuestras actitudes, nuestras conductas, las conductas del alma. Pero cuando el hombre prefiere más las emociones, sus pensamientos vagan por cualquier cosa, por cualquier lugar, el Espíritu Santo no tiene lugar y entonces se producen las cosas que vemos muchas veces en la vida del creyente. Derrota constante, siempre necesitan la ayuda de un líder, de un pastor para que les ministre porque todos los días están con problemas. Ahora, nuestro espíritu, mi hermano, tiene que ser lo más importante y el alma sujetarse al Espíritu Santo. Es bueno que el creyente ore todos los días. En este día, quiero, Espíritu, que vos seas el Señor de mi vida y sujeto mi alma, es decir, mi mente, mi entendimiento, mi voluntad, a los propósitos del Espíritu que tengo, que me dio el Señor. Entonces vamos a tener una vida victoriosa en todas las áreas de nuestra vida. No solo espiritual, mi hermano, porque muchas veces los cristianos, especialmente los pentecostales, toman todo en el sentido espiritual. Lo material no importa, pero es de ahí de donde vienen los problemas. ¿Sí? Porque nuestra vida, cuando está entregada a Cristo, vivimos en victoria en todas las áreas de nuestra vida, la finanza, la economía, el hogar, la familia. Y agradecemos mucho al Señor por esto, porque es una realidad.
yo vi este ejemplo que estamos disfrutando con mi esposa aún a esta edad, disfrutando de la bendición, la armonía, la paz, el gozo en el hogar. Tengo la bendición de que mi esposa sabe cocinar muy bien. Y le gusta cocinar, porque aunque somos dos, mi hermano, hace una comida, a veces si son dos, uno dice, mira, compra un fiambre ahí. No, siempre hay buena comida. Gracias, mamá. Y entonces todas las cosas funcionan bien, mi hermano, todas, la familia, el hogar. Cuando los chicos pueden decir, mi papá es un ejemplo. Qué bueno es esto. Pero tiene que llegar a ser esto una realidad. Y te decía que en mis antepasados, mis abuelos, todas las situaciones eran iguales de los cristianos. Eran personas que nunca estuvieron en una campaña, nunca le profetizaron nada. Eran personas que oraban y leían la Biblia todos los días. Y te digo, mi hermano, ese es el secreto para tener una vida victoriosa. Todo lo demás es bueno y es necesario también, pero todo en su justa medida. A veces, como le decía antes, cosas espectaculares que pasa, la gente se mueve. En Lanús, donde nosotros vivimos en la capital, pero estamos ministrando en Lanús, en la congregación en la que estamos ahora, no hay persona que no se haya entregado en la campaña de Anacondia. Todos, en Lanús hizo muchas campañas, pero mire qué resultado, asesinatos, muerte, drogadictos. ¿Por qué? Porque a lo mejor los padres de esos jóvenes se entregaron alguna vez, muchas veces hablando con personas que se apartaron tan lejos y te dicen, no, pero el Señor me hizo un milagro. Es como que si eso le abriera la puerta a la eternidad. Vi una vida derrotada y de cualquier forma, pero como recibió un milagro hace 15 años, piensa como que tiene el favor de Dios y ya eso es suficiente como para que el Señor lo acepte. Ahora, Pablo y Pedro nos dicen, querido hermano, no voy a leer los textos, los tengo acá para no extender mucho. Dice, la fe va creciendo y el amor aumentando cuando leemos la palabra del Señor y oramos. Dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1:10. Siguiendo la verdad, en amor crezcamos en Cristo. Pido en oración que vuestro amor aumente aún más, para que por la palabra crezcáis para salvación. Antes bien, creced en la gracia y conocimiento de Jesús. Ahora, con la salvación, amados hermanos, cuando veo muchas personas que no conozco, tal vez no hace mucho que está sirviendo al Señor, tal vez años o meses, pero cuando viniste a Jesús comenzaste a vivir, si realmente Jesús está en tu corazón, una vida victoriosa. Las cosas cambiaron, pasaron, todo lo anterior se terminó y comenzaste a vivir la victoria de Cristo. Ahora, antes no tenías tolerancia, no tenías amor, no tenías fe, pero hoy lo tenés, porque Jesús está en tu corazón con el Espíritu Santo y te cambió los pensamientos y cada día lo está cambiando a todo, el Señor lo hace. Antes tal vez contestabas de una forma muy grosera, usabas palabras groseras para expresarte. Claro, en la iglesia no, pero en el trabajo. A lo mejor se te quedaba algo pegado que te llevaba a tu casa y no es lo que el Señor te agrade. Y si el Señor entró en tu corazón, esas cosas tienen que desaparecer. Ir perfeccionando el servicio al Señor. Son gracias que siempre Dios da a sus hijos, pero tienen que aumentar con el curso de los años. Todo lo que no tiene vida, mi hermano, no crece. Las cosas que no, la pared, los aparatos, no crecen, pero todo lo que tiene vida en la creación del universo crece y tiene que crecer. Un chico, ¿sí? ¿Qué tiene el chico chiquito? Se dan cuenta enseguida porque ya los zapatos no le entran más. Es un problema, más cuando va al colegio. Y la ropa y todas esas cosas. Y nosotros eso lo entendemos y lo justificamos en el área física, pero en el área espiritual no pensamos que no es tan necesario el crecimiento en nuestra relación con el Señor. Pero sabemos que es importante.
A veces sabemos que es importante, pero no nos esforzamos para hacerlo. Te digo, mi hermano, hermana, que para crecer en las cosas de Dios, no solamente hay que proponérselo, sino que hay que hacer cosas. Hay que estar en comunión con el Señor todos los días, leer su palabra, en la oración. La oración no solamente los días de oración en la iglesia, sino en tu casa. El cristiano tiene que dedicar un tiempo diario de devocional, todos los cristianos, no solo los pastores y los líderes, todos. Tienen que tener un tiempo. Algunos lo han asumido y lo están haciendo. Dios los va a bendecir. Vas a conocer más al Señor, que es lo mejor que nos puede pasar. Pero el que no lo hace, tiene que llegar a eso. Destinar un tiempo de tu vida, una hora, media hora, y estar en comunión con el Señor y leer su palabra. Ahora, muchos creyentes dicen, yo estoy en la gracia de Dios. Sí, Dios es tan bueno, pero todavía están luchando con problemas que han traído de antes de que conocieran al Señor. Ahora, Dios nos ha dado una medida de gracia, pero espera que esa gracia crezca en nuestra relación con el Señor. Así como todo lo creado por Dios, montañas, ríos, tienen vida, también su palabra. Dice la palabra del Señor, es árbol de vida, palabra de vida, agua de vida. Es decir, tiene vida. Y esa vida para recibirla tenemos que contagiarnos y buscar la comunión con el Señor. Si un niño no se desarrolla normalmente y no crece, algo anda mal. Estamos preocupados. Y toda vida tiene un proceso de desarrollo. No hace falta que las personas te digan que estoy creciendo, los chicos te digan que están creciendo, lo ves todos los días. Ahora, siempre buscamos el crecimiento en otras cosas, un mejor trabajo, tener una mejor casa, tener un mejor auto, y lo lográs con la ayuda del Señor, pero es como que el crecimiento de nuestra relación con el Señor está allí. Yo te digo, mi hermano, que buscando ese crecimiento en la relación con Dios, vas a ser un instrumento útil y los pastores van a estar agradecidos por esa, porque enseguida el Señor te va a despertar el deseo de comenzar a hacer cosas. Es lo que nos pasó a nosotros, mis hermanos, cuando vinimos acá a Bransen, hace muchísimos años. Estamos en una congregación hermosa, gente la mayor parte ucraniana, gente muy trabajadora, gente con las familias bien constituidas, y vinimos a ver estas cosas que ni nos imaginábamos, desastres en la casa, los hijos peleados unos con los otros, las mujeres maltratadas, porque no es que ahora solamente maltratan a la mujer, siempre, lo que pasa ahora hay más publicidad, entonces se sabe más, pero vimos esos desastres, mis hermanos, que realmente nos impactaron. Lo mismo en Escalada cuando fuimos con mi esposa. Vimos tantos chicos con necesidad, problemas tan serios, y nosotros estamos disfrutando de tanta bendición. Entonces eso nos incentivó un poco o mucho para comenzar a hacer algo, para transmitir lo poco que teníamos a esa gente que lo necesitaba. Y como dijo Nelly hace un momentito, ¿cómo te reciben cuando en una familia están pasando problemas y dificultades y viene alguien a hablarle de Cristo? A lo mejor al principio te rechazan, es cierto, te rechazan. Porque dicen, no, esto no, porque hay tantos que predican a Cristo y hacen cualquier cosa. Pero cuando ellos te conocen a Jesús, las cosas cambian, es lo que hemos visto. Allí me acuerdo en las mandarinas, mi hermano, a la vuelta de la iglesia donde estábamos, no sé ni en qué calle, a lo mejor Alaní sabe, había una familia que tenía una niñita en una cuna, todavía me acuerdo, muy discapacitada, y ni la levantaban. Nosotros íbamos muy seguido a esa casa, porque queríamos que ellos conocieran a Jesús y para que sean aliviados sus problemas. Esa criatura, ¿sabe qué tenían? Le ponían, como no podían levantarla para darle de comer, tenían una botella con un biberón
llena de leche, con un biberón y se la ponían al lado en la boca. Y así estaba todo el día esa criatura alimentándose en esa condición. Nunca habíamos visto algo así. Y eso fue lo que nos llevó un poco a tomar compromiso con el Señor. Y el Señor nos bendijo mucho. Ahora, mis queridos hermanos, cuando vemos el crecimiento, nos bendice. Nosotros en la congregación Escalada, los que son pastores ahora, incluso le mando saludos a Adrián, porque él no sabíamos si íbamos a venir y me llama por teléfono. Es un chico que hace 20 y pico de años, 28 años, estaba en la escuela bíblica con nosotros. Y él se crió con nosotros como un hijo y ahora es pastor de la iglesia. Eso es algo espectacular. ¿Sabe por qué? Es mucho mejor que recibir un pastor de otro lado. Está bien, no es que lo vamos a juzgar, pero él mamó lo que le enseñamos, que es la palabra del Señor. Y ahora lo está poniendo en práctica, eso es muy bueno. Siempre hay que corregir un poquito las cosas, pero es bueno. Y entonces él, también toda su familia fue salva, pero vivían en una condición muy triste. Y gracias al Señor. Y él comenzó a crecer y bueno, ahora es pastor de la congregación. Nosotros ahora con mi esposa estamos mucho más libres para pasear. Pasamos muy seguido por acá, ¿sabe por qué? Vamos a las termas de General Belgrano, que nos gusta mucho. Estaba programado que esta semana, pero como teníamos esta invitación, lo postergamos para la otra. Entonces, el crecimiento es necesario y podemos ser útiles en la mano del Señor. Yo digo, yo tenía un tío, una familia muy cristiana. Mi tía era la hermana de mi mamá y estaba casado con un hombre que tenía en Ituzaingó. Alquilaba 8 manzanas de terreno y él cultivaba y tenía un puesto en la feria. Entonces, todas las mañanas salía como a las 2 de la mañana de la casa con un camioncito de esos Ford A o Forte, no sé cómo se llama, cargado de verdura y lo traía a la feria. Y lo que me encantaba, nosotros, claro, familia de condición humilde, nuestras vacaciones del colegio era ir a la casa del tío, ahí en Ituzaingó. Y lo que siempre me impactó, ¿sabes qué? 8 manzanas tenía alquiladas para cultivar, tenía peones, tenía arados, bueyes, todas esas cosas que había antes. Lo que me gustaba, ¿sabes qué? A la mañana, antes de ponerse a hacer sus labores, recorría y veía las semillitas que estaban germinando, cómo crecían los tomates y esas cosas. Y se ponía contento. A mí me extrañaba porque era un niño. Me extrañaba qué bien se sentía por eso. Y es lo que nos pasa, mis hermanos. El Señor, creo, que se pone contento también nuestro Padre cuando nosotros crecemos. Es lo que espera de nosotros. Ahora, ya termino, hay un pasaje en la palabra del Señor que en el Testamento, un relato que Jesús en una oportunidad tenía hambre y vio una higuera y se acercó, porque tenía un follaje bárbaro. Y la Biblia dice que no era tiempo de higos. Pero el Señor quería enseñarle algo a los discípulos. Y vio esa higuera, fue a sacar higo y no había. Y la maldijo. Y después en otro momento pasaron de vuelta a los discípulos y dijeron, Señor, esta higuera vos maldijiste ya está seca. Y Jesús le dice, ¿qué esperaban? La maldije y se terminó. Ahora, el Señor espera, mis hermanos, frutos de tu vida, no solo de los líderes y los pastores, nosotros, en tu hogar, en tu familia. Una vez que conociste a Jesús, tenés que comenzar, tu vida tiene que comenzar a cambiar. Esa higuera, yo me lo llevo. El Señor vio esa higuera con un follaje tremendo, pero no servía para nada. Yo sé que a veces la vida de cristiano es mucho follaje y pocos frutos. Dios no se agrada cuando hay muchas obras y poco fruto en nuestra relación, porque eso no dura mucho.
Cuando nosotros, lo más importante del servicio al Señor es servirle a Él y hacer su voluntad. Mis amados hermanos, todo lo que hacemos produce frutos para siempre. No es algo que aparece y alguien recibe una bendición. Siempre el Señor nos bendice. Y esto es importante. Un creyente que ha crecido dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son nuevas, dice la palabra del Señor. Ahora, esto significa haber crecido en la gracia. Y en Génesis, cuando fue la creación de Dios, dice que todo lo que creó Dios se multiplicó según su especie. Cristo produce hijos según su especie, con los mismos sentimientos, los mismos deseos. Es decir, que si las cosas no funcionan así, tenemos que mirar a ver cómo está nuestra condición. Ahora, 2 Corintios capítulo 13, hay un versículo que dice, si hacemos obras sin amor, es como metal que hace ruido. No sirve para nada, No sirve para nada. Por lo tanto, una forma de crecer en la gracia, una vida de oración, una vida de comunión, conocer a Jesús a través de su palabra. Son las condiciones para que podamos crecer. Nos ponemos en pie. Padre, te damos gracias por esta noche, este tiempo especial que nos diste, Señor, en donde hemos visto el reconocimiento de nuestros hermanos por nuestra labor con otros siervos tuyos en este lugar. No lo esperábamos, Señor, pero tú nos recordaste cosas que nos edifican y nos bendicen. Gracias por este recibimiento tan especial que tuvimos, Señor. Sabemos que viene de ti y es el ánimo que tú cada día nos infundes para que sigamos sirviéndote y haciendo tu voluntad en todas las cosas. Gracias por esta congregación. Gracias, Padre, por los que la fundaron. Los siervos, Padre, que han estado aquí hace tantos años hablando de tu palabra. Gracias por las vidas, Padre, que por distintos motivos no están en este lugar, en esta ciudad, pero se han ido, Padre, con lo que han escuchado de ti. Padre, tu palabra. Y tú dices en tu palabra que nunca vuelve vacía, sino siempre hace la obra para la que ha sido enviada. Sabemos, Señor, y hemos tenido experiencia con personas que se han alejado, pero hubo un momento en que tú les recordaste, Padre, la condición que ellos tenían antes y la que tienen actualmente, y eso los llevó a nuevamente comenzar una nueva relación contigo. Bendecimos esta congregación, bendecimos a tus siervos, Padre, que están ministrando, a Graciela, a Evel y también a Jorge, este siervo tuyo, los bendecimos. Padre, y es que todos los deseos, sabemos que, Padre, esto es una realidad. Los deseos que hay en el corazón de tus siervos serán una realidad en el tiempo que tú dispongas, porque dependemos de ti en todas las cosas, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermano. No sé si, pastor, tal vez esta palabra, mi hermano, no vamos a hablar por sanidad, después si necesita, pero si hubiera una persona, alguna persona que dice que es verdad, que escuché desde el principio, necesito arreglar mi vida, necesito comenzar a vivir esa vida de victoria que tú esperas de mí. Si hay personas, hermanos, hermanas, jóvenes, gracias a Dios por estos jóvenes que prepararon esta representación tan especial. Agradecemos también mucho porque veo a, ¿cómo que se llama? El matrimonio estuvo en casa, Qué grandote. Usted sabe que ellos una vez vinieron a Buenos Aires, hace no sé cuánto, pero él era flaquito. Y vinieron a Buenos Aires y él se enfermó de tal manera, con una gripe, que estuvo internado en mi casa y tuvimos que llamar al médico. ¿Te acordás de eso? Estuvo, no sé, 10 días, una semana en casa, pero fue una bendición para ellos y para nosotros. Así que, bueno, los amamos mucho, hermanos. Tengan en cuenta que siempre, en lo personal, oramos por esta congregación. Siempre.
y por los líderes que ministran. Siempre están en nuestro devocional diario, con otros lugares también. Esperamos que Dios los bendiga mucho. Y si hubiera una persona, alguien que, como le dije antes, está diciendo al Señor, Señor, necesito cambiar esta condición de mi vida, quiero que me ayude, puedes venir acá y los pastores van a estar orando por ti. No quiero dejar pasar esta oportunidad. Puede ser que seas un buen cristiano, pero te falta lo otro. Vivir una vida de victoria y con crecimiento. El Señor espero mi hermano y mi hermana, que esta palabra que el Señor me dio para esta noche sea una realidad y te dispongas a comenzar a crecer a partir de hoy si no lo hacías. Que Dios los bendiga mucho. Bien, agradecemos muchísimo estas palabras que nos animan a seguir una vida firme y fuerte en el Señor, ¿sí? Bien, damos gracias al Señor porque nuestros hermanos siempre oran por nosotros, siempre. Así que bien, agradecemos por esto y también por nuestros hermanos que están a cargo de Shepener, ¿sí? Sebastián y Araceli. Me gustaría que la congregación se tome asiento, disculpen lo que voy a hacer, tomen asiento y le voy a pedir a Sebastián y a Araceli que se pongan de pie para que nuestros hermanos los conozcan, ¿sí? Nuestros hermanos, un matrimonio joven que está a cargo de Shepener, por ellos ustedes oran todos los días, Araceli y Sebastián Ferrán, ¿sí? Así que bueno, damos gracias hermanos, pero es importante también, porque ustedes siempre me dicen, oramos por Shepener. Así que bien, ves que nos ven, dice, oramos por ustedes en Bransen, me nombran varios apellidos y toda la congregación, y por Shepener también. Así que sepan que hay gente que está orando por ustedes también. Bien, una persona que hoy manda saludos y no puede estar es nuestra hermana Susana. Sí, por motivo de que está recuperando de su intervención, pero ella envía sus cariñosos saludos, Susana Alfaro, como también Cristina, que hoy está en reposo también por esta operación, pero ellas envían también sus cariñosos saludos a todos ustedes. Bien, y no se vaya nadie, porque hoy es aniversario, hoy hay una torta hermosa para compartir, y vamos a estar ya orando por los alimentos y lo que vamos a compartir a continuación. Voy a pedir a nuestra hermana Delia, ¿sí? La esposa de nuestro hermano pastor. Delia, puede pasar y orar por los alimentos también, ¿sí? Y gracias por compartir todo este tiempo a cada uno, pero quédese para compartir los alimentos también. Bueno, vamos a orar por los alimentos, agradecidos al Señor por esta preciosa reunión, por cada palabra que hemos escuchado. Y ahora también vamos a comer, que hemos comido espiritualmente, pero ahora también vamos a comer para alimentar nuestros cuerpos. Así que vamos a estar haciendo una oración. Padre Santo, Padre bueno, Padre misericordioso, te damos gracias, Señor, una vez más, Dios mío, por tantas bendiciones recibidas en este día. Te ruego, Señor amado, que también estés bendiciendo estos alimentos que han provisto de estas manos que han dedicado en este día, Señor, para poder compartirlo juntos, Señor, a nuestros hermanos que han podido venir en este día, para alegrarnos juntos, Señor, en este aniversario de esta iglesia tan hermosa que nos has dado, Señor, para que podamos venir a alabar y glorificar tu nombre, Señor, y agradecerte por todo lo que haces cada día. Te rogamos tu bendición sobre estos alimentos, que sean de provecho para nuestros cuerpos y que no le falte el pan en ningún hogar, Señor amado. Provéele en cada necesidad, Señor, y te damos gracias por este momento y por estos alimentos. En el nombre de Jesús te agradecemos por todo y en todo. Amén. Amén. Recordemos también la palabra hoy se ha dicho. Lectura de la palabra diaria y oración diaria es lo que nos da el crecimiento y la firmeza en el Señor, ¿sí? Que es lo que siempre recordamos, se nos confirma. Y enviamos también los pastores, los saludos a nuestro hermano Pastor Mario, ¿sí? Tanto lo anhelábamos, lo esperábamos, y dígale que lo esperaba toda la congregación, ¿sí? Los que lo conocen y toda la gente nueva. Pero bueno, nosotros le enviamos los cariñosos saludos y agradecemos por poder estar acá. Bien.
¿Cómo? Perdón. Toda la iglesia le enviamos los saludos, ¿sí? Amén. Creo que lo había dicho, pero no sé por qué me expresé mal. Sí, toda la iglesia le enviamos los saludos, ¿sí? Bien, mañana recuerde, como es el Día del Padre, vamos a tener una reunión de 10 a 10 y cuarto, más o menos, ¿sí? Para que todos se puedan decir, como alguien dicho, hacer el asadito luego, ¿sí? Así que bueno, ¿nos saludamos con la paz del Señor? ¿O hay algo más que decir, compartir? ¿No? Da ganas de quedarse, pero vamos a quedarnos compartiendo algo, ¿sí? Nos saludamos con la paz del Señor. Saludamos a nuestro hermano de Escalada también, ¿sí? Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que el Señor te bendiga, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que el Señor te bendiga, que los cumpla feliz. ¡Feliz cumpleaños, Ángel! ¡Feliz cumpleaños, iglesia!